Todas. Agradecemos la invitación de la Universidad FACAMPI, al profesor Pontes por cada año preocuparse con la realización de este importante evento, y nos corresponde el panel número 2, que lleva por nombre Inteligencia Artificial en la región latinoamericana, ventajas y desafíos. Va a empezar el profesor Orión Vargas. Orión es abogado y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, magíster en Administración de Negocios de EAFIT, doctor en Filosofía e ingeniero químico por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, creador del sistema experto juez inteligente que asiste en la valoración de la prueba judicial, es director de la Red Mundial de Inteligencia Artificial aplicada a la justicia, abogado litigante, y actualmente es profesor titular y miembro del grupo de investigaciones jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Profesor Orión Vargas, gracias por aceptar esta importante invitación. Es suya la palabra. Gracias, David. Cuéntame cuánto tiempo tengo. 15 minutos, máximo 20. Perfecto. Bueno, cordial saludo para todos los colegas. Estoy muy feliz de estar hoy aquí. Gracias al doctor David Mendieta también por esta generosa invitación. Y bueno, vamos a arrancar entonces viendo un video para que contextualicemos ese sistema experto propio de la inteligencia artificial que se llama Juez Inteligente. David, me chequeas que se esté viendo y escuchando. Por supuesto. Aún no, Orión. ¿No se escucha? Ni se ve. Sí, escucha. Dame un segundo. Dame un segundo. Claro, no he compartido. Ok, ahora sí. Ahora sí. Se ve y se escucha. La inteligencia artificial está relacionada con el desarrollo de sistemas que perciben el mundo exterior, lo procesan, aprenden del mismo y asisten al ser humano en la resolución de problemas que se presentan en entornos de imprecisión e incertidumbre. La toma de decisiones sobre la prueba en el proceso judicial es un buen ejemplo de un entorno de imprecisión e incertidumbre. Los hechos que las partes traen al proceso judicial son hechos del pasado, hechos sobre los cuales el juez no tiene ningún conocimiento. Las inferencias probatorias, que las partes y el juez deben construir en las etapas de la actividad probatoria, son una difícil tarea que puede ser asistida por la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a nuestros profesores, estudiantes, abogados en ejercicio, fiscales y jueces en su diario quehacer? Dado el gran avance mundial de la inteligencia artificial, el profe Orión Vargas comenzó a investigar desde hace varios años la relación entre la inteligencia artificial, la teoría de la probabilidad y la lógica que puede ser empleada en la valoración de la prueba judicial. Es decir,
a indagar si en el proceso de toma de decisiones sobre la prueba era posible emplear sistemas expertos que operaran con probabilidades no matemáticas. Con base en esto, su trabajo de investigación se centró en la comprensión de 3 obras fundamentales a nivel mundial. Las 2 primeras obras fueron escritas por Jonathan Cohen y publicadas por la Universidad de Oxford en 1977 y 1992 respectivamente. La primera de estas obras tiene por título Lo probable y lo demostrable. La segunda, un ensayo sobre la creencia y la aceptación. La tercera de estas obras, cuyo título es Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico, fue escrita por David Hume y publicada por la Universidad Northwestern en 2001. Todas estas obras fueron traducidas y publicadas por el profe Orión. Con base en este trabajo de investigación, el profe Orión asistió a clases de pregrado en Inteligencia Artificial, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en la Universidad de Medellín. Allí conoció a 2 ingenieros, los profes Jesús Incapié y Lina Sepúlveda. Luego llamó a la profe Liliana Pavón de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y le propuso a los 3 formar un grupo de innovación, para que lo acompañaran en la creación de un sistema experto, al que le puso por nombre, Juez Inteligente. El proyecto de innovación comenzó hace un año y en este momento ha culminado su segunda fase. El sistema experto Juez Inteligente ya ha sido mostrado en diversas latitudes como Argentina, Chile, Perú, México y Brasil. La inteligencia artificial permite personalizar las tareas que cada ser humano enfrenta y realiza, teniendo en cuenta sus capacidades individuales. La observación de estas capacidades individuales permite que cada ser humano desarrolle tareas difíciles de forma personalizada. Nunca se tiene suficiente tiempo para terminar las tareas que son asignadas. La realización de exámenes y la calificación de los mismos, la elaboración de la demanda y la revisión del cumplimiento de sus requisitos legales, la planeación de la estrategia probatoria y la predicción de la sentencia judicial, entre otras tareas, pueden ser asistidas por la inteligencia artificial. Esperamos que el sistema experto Juez Inteligente contribuya a este cambio como algo positivo, en la forma como estudiantes, profesores y abogados se aproximen a la construcción de inferencias probatorias en el proceso judicial. Me despido agradeciendo a todos ustedes, queridos colegas, su atención. Mi nombre es Leticia. El profe Orión me pidió que les hablara el día de hoy. Deben saber que soy una voz artificial con acento mexicano. Espero les haya gustado esta presentación. Hasta pronto. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Vamos entonces a mostrar básicamente qué es el juez inteligente, que es simplemente un sistema experto que asiste a los jueces en una tarea muy difícil que es la valoración de la prueba judicial. Voy a compartir el sistema experto. El sistema experto lo pueden descargar gratuitamente, basta con que busquen juez inteligente descargar en Google y allí lo descargan gratuitamente y en YouTube pueden ver cómo se maneja. Díganme si están viendo una pantalla blanca allí compartida.
Sí. Ok, vamos a arrancar entonces. Voy a hacer un ejercicio muy básico para explicar cómo funciona el juez inteligente. Voy a abrir un nuevo proceso. Digamos que aquí pongo Brasil. Digamos que pongo a Pedro, que es un demandante. Pongo a Juan, que es el demandado. Pongo un número de radicado. Y lo más importante aquí es que en un proceso judicial debemos, digamos que cuando hablamos de la cuestión fáctica, entonces hablamos de pretensiones o hipótesis, hablamos de hechos y hablamos de pruebas o evidencias. Y si estamos en un proceso penal o civil, no importa. Es decir, hablamos de elemento material probatorio, evidencia física, información legalmente obtenida, hablamos de hechos o hechos jurídicamente relevantes y hablamos de pretensiones o hipótesis. Pues bien, voy a hacer un ejercicio muy básico solo para que vean el funcionamiento. No es un ejercicio legal y enseguida muestro ya un proceso de responsabilidad médica que tiene muchísimas más cosas. Voy a poner simplemente aquí que Juan sufrió una fractura en su brazo derecho. Entonces, miren que cuando yo coloco esto, el sistema automáticamente coloca esta es la pretensión, digamos que esta es la pretensión de la parte demandante, y si ustedes observan, pues básicamente aquí tenemos una F y una D, la F significa favorable, la D significa desfavorable. Digamos que esto es un concepto de John Maynard Keynes, él escribió un libro muy importante que se llama A Treatise on Probability, un tratado de la probabilidad, y él allí menciona un tema fundamental que se llama the weight of evidence, el peso de la evidencia. Y el peso de la evidencia simplemente tiene que ver con el peso de nuestros argumentos cuando hablamos de la cuestión fáctica, es decir, de la cuestión probatoria. La F significa favorable, la D significa desfavorable. Y si ustedes observan, miren que al final dice peso probatorio sin calcular. Ese es el resultado final de la valoración individual y conjunta que vamos a lograr. Entonces, lo que hacemos aquí, si esta es la pretensión, por ejemplo, de la parte demandante, un juez diría, me están solicitando que yo declare que Juan sufrió una fractura en su brazo derecho. Entonces, para eso, digamos que la parte demandante, que es la parte que ejerce el derecho de acción, tendría que agregar un hecho que favoreciera su pretensión. Y ese hecho podría ser que Juan tenía un yeso en su brazo derecho. Entonces, de alguna manera, miren que aquí cómo se va a conectar, miren cómo este hecho se conecta con, digamos que la pretensión. Es decir, si ustedes ven, se conecta favorablemente con la pretensión, pero si ustedes observan, el hecho tiene aquí algo que se llama relevancia. Por eso es que hablamos de los hechos jurídicamente relevantes en materia penal, pero digamos que en un proceso civil, laboral, administrativo y comercial, pues hablamos de hechos que son el tema de prueba, es decir, de los hechos controvertidos, de los hechos que importan al proceso. En este momento voy a proceder a asignar la relevancia a ese hecho. ¿Dónde se asigna la relevancia de un hecho? En la primera audiencia de trámite. Es decir, cuando el juez de alguna manera intenta conciliar, luego de alguna manera fija el litigio y procede a decretar y admitir las pruebas que le han sido propuestas por las partes en la demanda y en la contestación. Para esto voy a emplear una regla de la experiencia. Recuerden que las reglas de la experiencia hacen parte de las reglas de la sana crítica, que es un sistema de valoración probatoria, digamos que en Hispanoamérica. Entonces voy simplemente a hacer la regla de la experiencia de la siguiente manera. Y miren cómo le voy a asignar un valor. Decimos lo siguiente, una regla de la experiencia es una estructura lógica, un condicional que tiene las palabras sí, entonces. Y como estamos haciendo un razonamiento inductivo, le agregamos la palabra probable. Por eso en la escala ustedes ven allí que dice poco probable, probable, más que probable, muy probable, casi cierto y cierto. La palabra probable es una palabra ambigua. Entonces, a través de lógica difusa, lo que hacemos es estirarla y obviamente graduarla en rangos numéricos, no en probabilidades matemáticas, sino en rangos numéricos. Entonces, voy a hacer la regla de la experiencia. La construyo de la siguiente manera. Miren cómo voy a enlazar el hecho con la pretensión. Si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, ¿cuán probable es que esa persona haya sufrido una fractura en dicha extremidad? Entonces uno diría, pues sería muy probable. Entonces allí asignamos ese valor de muy probable, por ejemplo, y miren cómo automáticamente el sistema a mano derecha construye la regla de la experiencia en relación con ese hecho y esa pretensión. Aquí está la regla de la experiencia construida con el valor de muy probable. Yo puedo cambiar el valor aquí porque hay jueces que puede que le pongan otros valores, pero lo interesante es que el sistema permite mostrar con total transparencia cuáles son los valores que asigna el juez. ¿Qué es lo que hace la parte demandante posteriormente? Miren que aquí el hecho también tiene una F y una D. Pues bien, lo que probamos en el proceso son los hechos. Entonces, el demandante tendrá que traer una prueba para poder demostrar ese hecho. Digamos que es el testimonio de Gabriel. Digamos aquí, testimonio de Gabriel. Y obviamente Gabriel lo que va a decir es lo siguiente. Yo vi que Juan tenía un yeso en su brazo derecho. Entonces, de alguna manera, cuando ponemos eso, miren cómo la prueba se conecta favorablemente con ese hecho.
Entonces miren que lo que tenemos aquí, estas tres cositas, es lo que desde hace más de 100 años los norteamericanos nos enseñaron, que se conoce como un chain of reasoning, una cadena de razonamiento. Y estas cadenas de razonamiento se las inventó hace más de 100 años John Henry Wigmore, que digamos que es la persona que se inventó el razonamiento probatorio, es decir, la construcción de inferencias probatorias que nos permitieran conectar pruebas con hechos y hechos con pretensiones. Si ustedes observan ese testimonio de Gabriel, tiene dos cositas que se llaman pertinencia y credibilidad. La pertinencia es lo mismo que la relevancia, es decir, es la importancia de una prueba en relación con un hecho. Entonces, de alguna manera, el juez, cuando va a decretar este testimonio, mira si la prueba de eso no es pertinente. Y si es pertinente, pues le asigna el máximo valor y posteriormente, en el desahogo o en la evaluación o en la práctica de la prueba, lo que hace es valorar individualmente la credibilidad del testigo. Y entonces, obviamente, para valorar la credibilidad, él se hace la siguiente pregunta. Si el señor Gabriel, cuando declaró, no fue veraz, no fue objetivo, no fue observacionalmente sensible, estuvo sesgado y fue evasivo, ¿qué tan probable es que lo que dijo sea cierto? Y allí le asigna una poca credibilidad. Dice, es poco probable que lo que él dijo sea cierto. Si ustedes observan, lo interesante del software es que permite... Es un lente de aumento, es un microscopio conceptual con un lente de aumento gigantesco porque nos permite decir lo siguiente. Miren que aquí tenemos una prueba totalmente pertinente, pero nada creíble en relación con un hecho muy relevante. Voy a repetir eso. Tenemos una prueba totalmente pertinente, pero nada creíble en relación con un hecho muy relevante. Entonces, la pregunta que nos venimos haciendo nosotros desde hace mucho tiempo, hace más de 15 años, es cómo valora individualmente un juez el peso probatorio que una prueba le da a un hecho y el peso probatorio que esa prueba le da a la pretensión. Esa respuesta no la hemos encontrado ni en España, ni en México, ni en Chile, ni en Argentina, ni en ninguna parte. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue estudiar esos autores que ustedes vieron en el video, Jonathan Cohen, de la Universidad de Oxford, que se inventó un sistema que se llama sistema baconiano de probabilidades. No es un sistema de probabilidades pascalianas o matemáticas. Es decir, tiene propiedades diferentes, propiedades ordinales que permiten comparar, por ejemplo, la pertinencia con la credibilidad, pero no calcularla. Y permiten comparar el peso probatorio que esa prueba le da al hecho con la relevancia del hecho para poder calcular el peso probatorio que esa prueba le da a esa pretensión o hipótesis. Y también estudiamos el tema de la lógica difusa. La lógica difusa se la inventó un ingeniero que se llamó Lofty-Side, y de alguna manera la lógica difusa lo que nos permite es establecer, digamos que graduaciones de la pertinencia, graduaciones de la relevancia y graduaciones de la credibilidad. Entonces, básicamente, miren que aquí yo ya puedo calcular el peso probatorio que esta prueba le da a la pretensión. Cuando lo calculo, miren que me da poco probable. Entonces, esa es la manera como este sistema experto funciona. Funciona adicionando hechos a las pretensiones y pruebas a los hechos. Y obviamente, señores, pues aquí yo puedo adicionar también un hecho de la parte demandada. Por ejemplo, este sería un hecho 1, y entonces cuando lo hago aquí, miren que esto ya diría la parte demandada, y la parte demandada pues también aportaría pruebas, entonces prueba 1, y entonces obviamente aquí tenemos también la prueba de este, pero puede ser que en relación con este hecho, digamos que mi contraparte agregue una prueba que sea desfavorable, entonces ponemos aquí prueba 2, y miren cómo esta prueba 2 es desfavorable a este hecho, pero puede ser que de alguna manera, en un segundito, pues obviamente la parte demandante agregue otro hecho, entonces hecho 3, por ejemplo, que es favorable, y ese hecho 3, pues obviamente tendrá otras pruebas que son favorables, y así vamos organizando nuestro pensamiento. De alguna manera lo que se logra con este software es, digamos que por primera vez en Hispanoamérica, plantear un método gráfico que se lo inventó John Henry Wigmore hace más de 100 años, y obviamente hacer el cálculo del valor probatorio individual y conjunto con base en probabilidades baconianas que emplean cualificadores difusos. Es decir, aquí no empleamos probabilidades matemáticas. Digamos que esa es como la manera como funciona. Tiene varias cositas. Él le va diciendo a uno aquí a mano derecha qué le falta por asignar al juez. Y obviamente aquí nos permite generar un reporte automáticamente en Word con toda la valoración probatoria en una milésima de segundo. Cuando yo le doy clic, simplemente pues él me permite generar un reporte rápidamente. Ya voy terminando. Ya creo el reporte. Y obviamente lo podemos meter en un modelo de lenguaje grande local para no compartir los datos y decirle que nos mejore toda la redacción. Voy a mostrar un proceso de responsabilidad médica que llevamos aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estamos hablando. Es decir, esto no lo puede manejar un juez en la cabeza.
Para que un juez pueda valorar individual y conjuntamente estas pruebas, se necesita obviamente inteligencia artificial y pues nosotros lo que hicimos fue crear, digamos que este sistema experto que es la inteligencia artificial más básica que hay. Es decir, lo bueno de este sistema experto es que está en el computador de cada juez o en el computador de cada abogado. Es decir, los datos no se comparten con nadie. ¿Por qué? Porque no está conectado a la nube, porque no hace ni aprendizaje automático supervisado, no supervisado por refuerzo, no emplea modelos de lenguaje grande. Es decir, es la inteligencia artificial más básica que hay, pero resuelve un problema de más de 200 años del tema probatorio en Hispanoamérica. Es decir, responde a la pregunta ¿cómo se valoran individual y conjuntamente 2.500 pruebas? Eso nadie nos lo ha dicho y definitivamente el juez inteligente ya permite enfrentar eso, digamos que con toda la rigurosidad. Señores, espero que les haya gustado esta conferencia. Mil gracias nuevamente a David, mil gracias a todos, a Karin, a Mariana, a Gabriel, a Evelyn, a Yersein, a Vivi y a ti que no aparece tu nombre también allí. A todos les deseo un feliz día. Orión, muchísimas gracias. Y creo que es importante destacar que hay una sentencia de nuestra Corte Constitucional, la T-323 del 2024, que está siendo estudiada en diferentes países de la región, en Argentina, en Chile, y autoriza a los jueces a hacer uso de inteligencias artificiales en su proceso de construcción de una sentencia. Eso sí, con algunas condiciones, con algunos limitantes. Orión, muchísimas gracias, profesora Evelyn. Hola, ¿me escuchan bien? Sí se escucha, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No sé si pasemos en esta sesión si hubiera alguna pregunta específica de los asistentes y si no, si pueden levantar la mano para que pudieran hacer su pregunta específicamente al profesor Orión que nos ha presentado. Sí, ahí está una mano, por favor, Caín, adelante. Olá, buenas tardes, Evelyn. É muito gosto. Vou fazer a minha pergunta em português, bem devagar, porque eu não sou muito expert em espanhol. Mas, professor Orion, eu estava olhando aqui os critérios, né, que essa decisão, essa sentença T-323 de 2024 colocou a serem obedecidos, né, pelos juízes no uso da inteligência artificial. Então, uma inteligência artificial me disse que é o Claude, precisa ter transparência, responsabilidade, privacidade, não substituição da racionalidade humana, confiabilidade e verificações constantes, prevenção de riscos, promoção da igualdade e equidade, regulação ética, monitoramento e adaptação contínuos e idoneidade. Essa ferramenta de juez inteligente consegue fornecer todos esses pontos e, principalmente, a não substituição da racionalidade humana, porque me parece que esse sopesamento de provas é uma parte importante da racionalidade humana, né? E definir o quão relevante é ou não, ou quão aceitável é ou não aquela prova. Então, se o senhor puder explicar um pouco o seu entendimento, eu agradeço. Obrigada. Gracias, Karim. Claro que sí. Mira, básicamente esos criterios de la sentencia están relacionados con los modelos de lenguaje grande o los modelos de lenguaje a gran escala. Por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Copilot, Qwen, Grok, DeepSeek. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Cuando usamos modelos de lenguaje grande, digamos que estamos trabajando con redes neuronales. Estamos trabajando con modelos que trabajan con aprendizaje automático supervisado, no supervisado y por refuerzo. Entonces, Karim, ¿qué es lo importante? Que nuestro sistema experto juez inteligente no trabaja ni con machine learning supervisado, ni con machine learning no supervisado ni por refuerzo, ni con redes neuronales y no trabaja y no funciona con modelos de lenguaje grande. Es decir, nuestro juez inteligente es la inteligencia artificial más básica que hay, Karim, que se llama inteligencia artificial simbólica. ¿Y qué es lo que hace básicamente?
es un sistema experto y los sistemas expertos básicamente trabajan con tres cosas, Karim. Primero, unos datos de entrada. Segundo, un motor de inferencias. Y tercero, una salida. Entonces, el motor de inferencias que tiene nuestro sistema experto juez inteligente son las reglas de la lógica que a todos nos enseñaron en primaria, en secundaria o en la universidad. Es decir, son reglas de la experiencia o generalizaciones, pero también son reglas de inferencia, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo. ¿Qué es lo bonito? Lo bonito del sistema experto, Karim, es que emplea dos sistemas probabilísticos que no son matemáticos. ¿Por qué, Karim? Porque en el proceso judicial, cuando valoramos las pruebas, no estamos jugando al póker, es decir, no estamos lanzando los dados, no podemos hacer cálculos matemáticos, sino que lo que estamos haciendo es tomando dos visiones probabilísticas, una que se llama probabilidades baconianas, no matemáticas, sino que son probabilidades inductivas. Se las inventó Jonathan Cohen en la Universidad de Oxford en 1977 y con eso rompió todo el tema de la valoración de la prueba judicial. ¿Qué es lo que pasa, Karim? Que no conocemos a estos autores y por eso es que no conocemos ese tema, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos fue traducir las obras de Cohen. Yo soy el traductor autorizado ante la familia de Cohen y publicarlas al castellano, pero digamos que las publiqué de mi cuenta, entonces son obras que tienen poca difusión. Y lo otro que hicimos fue también mirar el alma gemela de John Henry Wigmore en los Estados Unidos, que si viste ahí en el video, escribió una obra que se llama Los Fundamentos Probatorios del Razonamiento Probabilístico. Shum y Cohen fueron muy amigos, solo que Shum era bayesiano, matemático, y Cohen era baconiano. Pero Shum finalmente reconsideró toda su postura y le dio la razón a Cohen, tomando en cuenta otro sistema de probabilidades que se llaman probabilidades difusas. Entonces nos permiten graduar, digamos que la credibilidad, la pertinencia y la relevancia. Entonces lo bonito del software, Karim, es que las partes en el proceso pueden ver qué pertinencia le asignó el juez a cada una de las pruebas, qué credibilidad le asignó el juez a cada una de las pruebas, qué relevancia le asignó el juez a cada una de las pruebas. Y como el software es gratuito, entonces el juez basta con que le mande el trabajo que hizo a las partes y las partes lo pueden ver en el mismo software y hacer cálculos diciendo, por ejemplo, me parece que la credibilidad de este testigo, el juez no la hizo bien. Y la misma parte puede cambiar la credibilidad y el sistema en una milésima de segundo le vuelve a hacer el cálculo probatorio, no importa si son 2000 pruebas. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa, Karim? Que la Corte Constitucional dictó esa sentencia, pero no conoce nuestro juez inteligente. Te explico por qué. Lo que dijo la Corte allí es, señores jueces, no me utilicen ChatGPT para valorar las pruebas, pero le faltó por decir, utilicen más bien el juez inteligente. Não sei se te respondi lá a pergunta. Não, sim, é muito diferente, né, de acordo com o modelo de inteligência artificial utilizado. Eu entendi, faz todo sentido para mim essa inteligência artificial simbólica, mas então, no espírito de transparência, as partes vão poder entrar e mudar o peso das provas e ver qual que seria o resultado. Então, isso ajudaria, inclusive, num recurso, uma apelação. Muito interessante, muito Sí, señora. interessante. Sí, señora. Descárgalo, descárgalo. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta antes de pasar con nuestro siguiente panelista. Por favor, Mariana Esteves, si pudieras abrir tu micrófono y plantear tu pregunta. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Muchas gracias, profesor Orion, por su excelente presentación. Sí, entiendo que, como dice, ese sistema de juízes inteligentes está relacionado a una decisión automatizada y no una inteligencia artificial generativa. Entonces, yo gostaria de entender si, mesmo estamos falando de uma decisão automatizada, se existe algum tipo de avaliação baseada em riscos para quantificar e mitigar possíveis riscos, errores e consequências não desejadas. Bueno, básicamente, digamos que
los riesgos son los mismos riesgos que tendría un juez sin el juez inteligente. Me explico, Mariana. Suponte que tú eres una mujer y eres juez en un proceso penal por acceso carnal violento que se realizó a una mujer, ¿correcto? Mas eu posso aprovar nessa, se Te- quiser. Não, Te, já pre- me provaram. te pregunto, ¿tú crees que esa juez, cierto, si fue accedida carnalmente cuando era una niña, va a ser una juez objetiva o puede estar un poco sesgada? Perdão, não escutei, não vi. Ok, suponte que tú eres una juez Sí. y cuando eras pequeña fuiste accedida carnalmente de forma violenta. Y hoy tienes un proceso penal en el que accedieron carnalmente a una niña menor de, digamos, de 7 años. Te pregunto, ¿esa jueza crees tú que va a ser objetiva o subjetiva en su decisión judicial? Mas objetiva. Exacto. Entonces, ¿qué es lo bonito del juez inteligente? Que no importa cuán subjetivo sea el juez, las partes pueden observar qué valores asignó a cada prueba y a cada hecho. ¿Me entiendes? Eso es lo bonito del juez inteligente. Entonces, de alguna manera, digamos que está garantizada esa transparencia, porque es que lo ideal es que el juez le mande el proyecto a las dos partes y las dos partes vean cómo fue que él equilibró los pesos probatorios de ambas partes. Y con base en eso es que hagan sus apelaciones. Hoy en día la mayoría de los abogados, cuando pierden un proceso, lo que solicitan al Tribunal de Apelación es que vuelva a revisar toda la valoración. No, ya no va a ser más así. Ya le van a tener que solicitar al Tribunal de Apelación, dígame qué prueba o qué pruebas en relación con qué hechos usted no está de acuerdo con los valores que el juez le asignó, por ejemplo, a la credibilidad. Entonces, mira que de alguna manera no solo brinda muchísima más transparencia, sino que hace muchísimo más rápido, por ejemplo, las decisiones de segunda instancia. Entonces, digamos que eso funciona bien. Ahora, con base en ese juez inteligente, y si quieres te lo muestro, nosotros construimos un GPT, tú sabes lo que es un GPT, es decir, nos fuimos al chat GPT y construimos un GPT con una base de conocimiento que es nuestro juez inteligente. Entonces, de alguna manera, nosotros pues creamos este GPT, lo puedes también, si tienes chat GPT, la versión paga, lo puedes buscar como juez inteligente, no sé si lo estás viendo en la pantalla compartida. Sí, estoy viendo. Exacto. Entonces, mira, aquí tenemos un GPT que tiene una base de conocimiento que es toda la teoría de nuestro juez inteligente y ya es llevado como un GPT. Es decir, este GPT te permite cargar una demanda, una contestación de la demanda, te permite valorar individualmente y conjuntamente las pruebas, pero digamos que yo lo pongo allí porque yo lo creé, porque yo soy el creador del juez inteligente. Pero realmente, por ejemplo, la Corte Constitucional no estaría de acuerdo con el uso de este GPT para la valoración de las pruebas. Entonces yo lo utilizo más como en la universidad para hacer ejercicios prácticos con los estudiantes. Pero créeme que dentro de un tiempo no muy largo, obviamente esos GPTs van a asistir muchísimo mejor a todos nuestros jueces. Entonces, de alguna manera, nuestro juez inteligente es totalmente transparente porque no se conecta a la nube y no es un modelo de lenguaje grande ni hace uso de los modelos de lenguaje grande. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestros participantes por las preguntas. Y perdón, vamos a darle paso y voz a nuestros siguientes panelistas. Nos hemos extendido un poquito. Entonces, por favor, le voy a pedir a nuestro siguiente ponente, si está listo, voy a leer solo unas breves líneas. Bueno, él es el maestro Gersain Llamas, es maestro en Derecho y candidato a doctor en Ciencia de Datos. Se desempeña como consultor legal especializado en ciberseguridad. Es CEO y cofundador de OVEX Cybersecurity, además profesor en diversas instituciones educativas. Tiene una larga trayectoria, es también autor de artículos científicos diversos y bueno, por el tiempo voy a abreviar su currículum y le daré la palabra a nuestro maestro, por favor, Gersain Llamas, con el tema que nos trae el día de hoy, precisamente que es sobre ciberseguridad. Adelante. Muchas gracias, doctora Evelyn. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y a todos por estar acá.
Seré muy breve en aras de poder resolver rápido y respeto a la siguiente panelista. Pues bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, digo, hay diferentes definiciones, ¿no? En el sentido de que no es una entidad monolítica y dependiendo del contexto, significa algo diferente. Entonces, el primer paso y el gran problema es que no hay una definición per se. La ONU tiene su propia definición, el reglamento de inteligencia artificial tiene su propia definición, es decir, otros instrumentos de derecho indicativo y vinculante. Pero en pocas palabras podemos decir que te ayuda a automatizar, tiene algunas características de autonomía y de optimizar decisiones, ¿no? Es decir, como escoger alguna selección de un producto o a tomar una mejor decisión o un carro totalmente autónomo como un carro autónomo, ¿no? Ok, si hablamos de ciberseguridad e inteligencia artificial, son 3 rubros como tal. El primero podrá ser cómo se utiliza la inteligencia artificial para sistemas de ciberseguridad. El segundo rubro es cómo los cibercriminales utilizan inteligencia artificial para cometer este tipo de delitos o sanciones o cibercriminalidad, como lo quieran llamar. Y el tercer punto es cuáles son los requisitos de ciberseguridad para sistemas de inteligencia artificial, sin pelearnos por este concepto polisémico que sí está definido en algunos instrumentos de derecho indicativo y vinculante, pero que no es homogéneo aún. Ok, el primer ejemplo. Desde hace mucho tiempo se han utilizado automatización, optimización o autonomía, sin entrar en debate estos conceptos de qué es inteligencia artificial y qué no, porque por ahí está sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, controles inteligentes, decisiones, etcétera. Pero la ciberseguridad siempre ha adoptado sistemas automatizados, por ejemplo, con sistema de detección de intrusos que detectan alertas, sistema de prevención de intrusos que pueden prevenir ciertos ataques, con centros de operaciones de orquestación para poder lanzar reglas automatizadas para responder a un incidente como phishing, como ransomware, que ransomware es que te cifra la información y te piden un rescate, phishing que es suplantación de identidad para pedirte, para robarte credenciales o etcétera. Pero al final, los cibercriminales son tan avanzados que uno no tiene que medir nada más las firmas de los virus, sino que también tiene que medir comportamientos, porque los malware entran al sistema, utilizan las reglas del sistema y automáticamente, pues una firma o un antivirus no lo puede detectar. Ese es el primer punto, cómo la inteligencia artificial se utiliza en ciberseguridad. El segundo punto es cómo los cibercriminales utilizan inteligencia artificial para cometer delitos, ¿no? Anteriormente te podía llegar un correo de phishing y tú decías, es que está mal traducido, tiene falta de ortografía, etcétera, o no pertenece a mi jefe, ¿no? Porque no habla igual. Pero con tanta información que se tiene pública sobre las personas y con tantos sistemas de inteligencia artificial generativa y procesamiento de lenguaje natural, pues uno puede replicar el modo de escritura e inclusive se pueden clonar las voces de ciertas personas y por lo tanto los ataques son más difíciles de controlar, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es cuáles son los requisitos de ciberseguridad que necesita un sistema de inteligencia artificial. Porque sí, podrá haber algunos casos, como en el caso de Compass, que es un caso muy importante en el que se tomó una decisión automatizada sin intervención humana para decidir si una persona iba a ser reinfractor o no en una sanción, en un delito. Digo, eso tiene que ver con derechos fundamentales, con el derecho de audiencia, al buen juicio, al proceso, pero también hay sistemas que pueden generar daños a la vida, a la propiedad y a la libertad, que quizá esos ya serán catalogados como derechos originarios, ¿no? Se pide resiliencia, se pide robustez, en algunas ocasiones se pide certificados sellados que cumplan con estándares, e inclusive la mayoría de los ataques que se puede ver son los ataques de lenguaje natural, en el que se hace un ataque de inferencia para ver si un sistema fue entrenado con ciertos datos, o un prompt injection, como en el caso de ChatGPT, OpenAI contra The New York Times, en que dijeron que inyectó ahí algo, también es parte de este mismo, o un backdoor, una puerta trasera para poder espiar las conversaciones, etcétera, o robo de modelos que tiene que ver con propiedad intelectual y con secretos industriales y comerciales, que tú le preguntas tanto que puede replicar la forma en la que trabaja el modelo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de ciberseguridad, quizá nos tendremos que separar de inteligencia artificial, pero hay que recordar que son dos bienes jurídicos diferentes, o mejor dicho, son dos tecnologías que impactan bienes jurídicos diferentes. Porque cuando uno habla de inteligencia artificial, habla mucho de fiabilidad, de la inteligencia artificial ética, pero el asunto es que cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de controlabilidad, porque tenemos que controlar los sistemas por si hay una falla que pueda crear un menoscabo a los derechos humanos, sí, pero también a la seguridad de las personas. Dentro del marco jurídico internacional, mejor dicho, de América Latina y el Caribe, únicamente El Salvador y el país Chile
tienen leyes de ciberseguridad. Todos los demás países de América Latina y el Caribe tienen de ciberdelitos, de fintech, de protección de datos personales, de inteligencia procesal, pero no, eso no es ciberseguridad. La ciberseguridad estática es prevención, detección y reacción. Y podemos hablar de ciberresiliencia, que de la metamorfosis de seguridad de la información a ciberseguridad a ciberresiliencia. Sí, es otro debate. Pero todo lo demás confunden protección de datos personales, privacidad, ciberseguridad. Y eso es malo porque confundimos protección de datos con privacidad y privacidad con ciberseguridad y después metemos principios de ciberseguridad con inteligencia artificial. Vamos a primero el primer ejemplo. El Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que es el máximo estándar en protección de datos, tiene el derecho de no ser sujeto a decisiones automatizadas en intervención humanas. Sí, no tiene nada que ver con ciberseguridad, pero habla de decisiones automatizadas en intervención humanas cuando están vinculadas a datos personales. Pero después nace la ley la ley de inteligencia artificial y toma ciertos preceptos como tal. Y después nacen leyes de ciberseguridad y toman ciertos preceptos como tal. Es decir, de facto, las leyes de protección de datos personales han sido como un salvavidas para América Latina y el Caribe para tomar ciertos elementos de ciberseguridad y inteligencia artificial. Pero hoy por hoy, que ya hay marcos de derecho indicativo y vinculante que tengan que ver con inteligencia artificial y ciberseguridad, cada uno tiene que tener sus propios preceptos. La Unión Europea lo ha entendido muy bien porque ha definido los conceptos, a diferencia de América Latina, que quiere regular sin definir. Si no puedes identificar, no puedes definir. Si no puedes definir, no puedes medir. Y si no puedes medir, no puedes proteger. Es el silogismo. Hay que tener una estrategia, una definición previa a crear un marco normativo. La estrategia es a priori que la regulación. Entonces, en este sentido, ellos crearon el Reglamento General de Protección de Datos Personales, sí, pero también se dieron cuenta que había información no personal y crearon el Reglamento de Datos No Personales. Y después se dieron cuenta que había una economía de los datos y crearon el Reglamento de Datos, el Reglamento de Gobernanza de Datos. Y posteriormente se dieron cuenta que también había plataformas, infraestructura y crearon la Ley de Mercados Digitales y de Servicios Digitales. Y por ahí la Ley de Inteligencia Artificial como la única ley de derecho vinculante que se tiene o que tengo identificado por lo menos hasta ahorita, ¿no? Porque Japón sacó una, pero es más para el desarrollo de la investigación. Una cosa es la investigación de inteligencia artificial y otra cosa es regular la inteligencia artificial en sí mismo. Pero paralelamente se crearon leyes de ciberseguridad, por ejemplo, la ley de ciberseguridad, la Cyber Resilience Act, la NIS, la directiva NIS, Nuclear Information Security, que tiene que ver con infraestructuras, la directiva de infraestructuras críticas, que también tiene que ver algo con esto, pero en general, todas las leyes como tal tienen un cierto elemento de Cyber Resilience Act, componentes digitales con ciberseguridad, NIS, con infraestructuras que manejen elementos de ciberseguridad. Entonces, en pocas palabras, y ya para cerrar con este elemento, algo de lo que podríamos rescatar de acá es que se está pidiendo cada vez más bills of materials, que podríamos decir que son como las etiquetas que enciden los productos para ver cuáles son los datos y los modelos que están entrenados los sistemas de inteligencia artificial, por si algún modelo o algún dato tenga alguna vulnerabilidad o tiene sesgo, se puede identificar y se pueda sacar de la cadena de suministro. Pues bueno, muchísimas gracias por la atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Gersaín Llamas, por su ponencia. Debido a que llevamos bastante retrasados en este panel y que también tenemos a otra de nuestras ponentes que, bueno, que tienen otras ocupaciones, no vamos a dar paso a las preguntas para al maestro Gersaín. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista. Doctor David, si nos pudiera leer una breve semblanza de la doctora Olga, por favor. Bueno, la doctora Olga Alejandra Alcántara es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora en Derecho registrada en RENACYT Perú, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Doctora Olga, adelante, suya la palabra. Muy buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también la invitación a toda la organización que ha tenido a bien, pues, convocarme para esta reunión. He estado escuchando la ponencia, bueno, dos ponencias anteriores que me han parecido sumamente interesantes, sobre todo aquella que habla del juez robot en Colombia y, bueno, de la sentencia que también tuve oportunidad de revisarla. El día de hoy yo les traigo más bien algo completamente distinto, más bien es comentarles acerca de un poco la historia regulatoria en el Perú
de la inteligencia artificial, ¿no? En el Perú, en realidad hemos pasado por momentos cruciales, ¿no? De muchos proyectos de ley, ¿no? Desde la primera norma de promoción de inteligencia artificial en el año 2023, que no contenía normas regulatorias y que se esperaba ansiosamente un reglamento. Y hemos pasado pues por varios momentos, ¿no? Varios proyectos de ley presentados a nivel del Congreso y el proyecto también de la Presidencia del Consejo de Ministros de mayo de 2024, ¿no? Que de alguna manera representó también una visión tecnoburocrática, ¿no? Luego vinieron los proyectos de ley presentados por la Secretaría de Gobierno Digital de noviembre de 2024, primero en mayo, luego en noviembre de 2024, que finalmente encarnó una visión completamente diferente, una visión más pro mercado, ¿no? Y finalmente tenemos en este mes de septiembre, o ya, bueno, el mes pasado, básicamente, pues estamos en octubre, el reglamento número 115 de 2025, que se fue promulgado el 9 de septiembre de este año, ¿no? Entonces, encontramos, bueno, una variedad, digamos, de propuestas para entrar a regular ya lo que es el uso de la inteligencia artificial en el Perú. Entonces, vamos a comenzar este camino un poco describiendo los proyectos iniciales y los más cercanos, anteriores a la entrada en vigencia de este proyecto del 9 de septiembre. El proyecto de la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, construyó una arquitectura regulatoria de inspiración básicamente europea, que podíamos denominar como tecnoburocracia preventiva. Su enfoque revelaba básicamente una filosofía hobbesiana, es decir, que sin el control estatal robusto, la inteligencia artificial se vuelve peligrosa para la sociedad. Este proyecto de la PCM fue bastante meticuloso y definió básicamente 16 términos técnicos específicos, desde sesgo de automatización hasta datos de validación, creando una especie de vocabulario o de glosario regulatorio que ningún otro país latinoamericano había intentado hasta ese momento. Estableció también 4 categorías de riesgo, con obligaciones escalonadas. Los sistemas de riesgo inaceptable quedaban prohibidos, los de riesgo alto requerían auditorías independientes, trazabilidad de 6 meses y supervisión humana obligatoria. La arquitectura institucional era también ambiciosa. Creó el Centro Nacional de Computación de Alto Rendimiento y Centro Nacional de Innovación Digital, todo en este proyecto, pero concentrando, digamos, la autoridad en la Secretaría de Gobierno y de Transformación Digital. Sin embargo, aquí había algo importante. Este proyecto presentaba una paradoja, ¿no? Por un lado, la complejidad regulatoria, que podía ser contraproducente, obligaciones de cumplimiento, auditorías independientes, sistemas de trazabilidad, informes detallados de validación, podían costar más que el desarrollo mismo de la propia IA para una startup peruana. Este proyecto construía, por asimilarlo a algo, una suerte de Ferrari regulatorio para un mercado que necesitaba más bien una bicicleta funcional y no algo pues inalcanzable. En contraste con esto, el proyecto de la Secretaría de Gobierno Digital adoptó otro tipo de filosofía, ¿no? La filosofía más bien smithniana, la mano invisible del mercado, guiada por principios éticos, produciría mejores resultados que la planificación burocrática. Su segunda versión, ya en noviembre de 2024, fue más radical en esta dirección. Mientras que el proyecto de PCM definía exhaustivamente cada concepto técnico, el proyecto de la Secretaría de Gobierno Digital mantenía definiciones amplias y flexibles. Donde la PCM exigía auditorías independientes, la Secretaría confiaba en la autorregulación sectorial. Donde la PCM centralizaba supervisión, la Secretaría de Gobierno Digital la distribuía entre el INDECOPI y el CONCITEC, autoridades especializadas sectoriales. Esta diferencia no era meramente técnica, sino más bien ideológica. El proyecto de la Secretaría reflejaba una confianza en la capacidad de innovación del sector privado y en la suficiencia de los mecanismos de mercado para autocorregir excesos. Y de hecho eliminó principios como responsabilidad humana y supervisión humana en esa segunda versión. Ahí nos quedamos hasta que finalmente, en este año, septiembre de 2025, cuando pensábamos que no iba a ocurrir el milagro, pues ocurrió. Y el 9 de septiembre, el gobierno peruano publicó el Decreto Supremo 115-2025-PCM en el Diario Oficial del Peruano. Este reglamento, compuesto por 36 artículos distribuidos en 6 títulos y 6 disposiciones complementarias finales, entró, o va a entrar, mejor dicho, formalmente en vigencia 90 días hábiles después de la publicación.
Tras analizar de forma, digamos, meticulosa este documento, podemos llegar a una conclusión, y es que el modelo PCM ha prevalecido sustancialmente, pero con concesiones estratégicas al enfoque de la Secretaría presentado el año pasado. Entonces, en términos de clasificación de riesgos, el reglamento final adopta casi íntegramente el enfoque del proyecto de la PCM, aunque con una simplificación importante. El reglamento establece 3 categorías principales de riesgo: el uso indebido o prohibido, riesgo alto y riesgo aceptable. Los usos prohibidos incluyen la influencia manipuladora o engañosa en decisiones humanas, la capacidad letal autónoma en el ámbito civil, la vigilancia masiva sin base legal, el análisis de datos biométricos para inferir datos sensibles como origen étnico o orientación sexual, la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, con algunas excepciones específicas, y la predicción de comisión de delitos basada únicamente en perfiles de personalidad. Esa lista de usos prohibidos es prácticamente idéntica al proyecto PCM original, lo que representa una victoria clara de la visión tecnoburocrática. Sin embargo, hay algunas excepciones que se han introducido en este artículo. Por ejemplo, en numeral 1, literal E, se permite la identificación biométrica en tiempo real para verificación de identidad digital y para investigación de delitos graves como homicidio calificado, sicariato, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión y crimen organizado. Estas excepciones no existían en el PCM, en el proyecto del PCM original, y hoy obviamente representan algunas concesiones específicas a realidades operativas del Estado peruano. Los sistemas de alto riesgo, según el artículo 24, incluyen aquellos usados para gestionar activos críticos nacionales, para realizar evaluación de niños y adolescentes en el sector educativo, para determinar procesos de selección laboral y evaluación crediticia, para determinar accesos a programas sociales, servicios de salud, diagnóstico médico asistido por inteligencia artificial e inferencia de emociones en entornos laborales y educativos. Este listado es menos exhaustivo que el proyecto PCM original, pero mantiene su espíritu proteccionista, ¿no? Ahora bien, donde el reglamento final revela su naturaleza híbrida es en las obligaciones específicas. Para el sector público, el reglamento es categóricamente restrictivo, replicando casi íntegramente la propuesta del PCM original. Los artículos 28 al 30 establecen obligaciones que incluyen usar obligatoriamente la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 42001 sobre sistemas de gestión de inteligencia artificial. Deben conformar equipos técnicos multidisciplinarios, realizar evaluaciones de impacto obligatorias para sistemas de riesgo alto, implementar supervisión humana obligatoria en sectores críticos como salud, educación, justicia y finanzas, realizar auditorías de seguridad periódicas obligatorias antes de la implementación y durante toda la operación, y publicar obligatoriamente el código fuente de los sistemas financiados con fondos públicos en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano. Para entender el impacto económico de estas obligaciones, podemos partir de considerar un ejemplo concreto, ¿no? Un hospital público que desee desarrollar un chatbot de triaje médico para evaluar síntomas y dirigir pacientes al servicio apropiado enfrentaría los siguientes costos: certificación ISO 42001, contratación de equipo multidisciplinario durante 10 meses, aproximadamente $200.000, más los 50.000 de la certificación ISO, auditoría externa obligatoria, $40.000, infraestructura de cumplimiento regulatorio, unos $100.000. El costo total estimado oscilaría entre $370.000 y $390.000. Para un hospital público con presupuesto ajustado, esto es simplemente prohibitivo. Y entonces aquí emerge la concesión fundamental al modelo de la Secretaría de Gobierno Digital. Para el sector privado, las obligaciones son significativamente más flexibles. El artículo 31 establece que los desarrolladores e implementadores privados de sistemas de riesgo alto deben mantener un registro actualizado sobre el funcionamiento del sistema, pero la evaluación de impacto de riesgo alto es de manera voluntaria, según el artículo 32, numeral 32.1. La supervisión humana es recomendada, pero no obligatoria, en los mismos términos que para el sector público. Los estándares técnicos internacionales son promovidos, pero no obligatorios, y la documentación debe conservarse por un mínimo de 3 años, no permanentemente. Esa diferencia genera una paradoja importante que se debe reconocer abiertamente. Una clínica privada desarrollando exactamente el mismo chatbot de triaje médico que nuestro hospital público podría hacerlo, con evaluación de impacto voluntaria, sin certificación obligatoria ISO, sin auditoría externa obligatoria y sin publicar su código fuente, su costo estimado sería entre $80.000 y $120.000. El reglamento crea entonces una situación donde el Estado se autoimporta restricciones severas, mientras que permite al sector público
al sector privado mayor libertad de innovación. Los ciudadanos que dependen de servicios públicos reciben protecciones regulatorias más robustas, pero a costa de acceso más lento o inexistente a innovaciones que los usuarios de servicios privados obtienen pues mucho más rápidamente. En cuanto a transparencia algorítmica, el artículo 25 establece un compromiso pragmático entre ambas visiones. Los desarrolladores e implementadores de sistemas de riesgo alto deben establecer mecanismos para informar al usuario de forma previa, clara y sencilla sobre la finalidad del sistema, sus funcionalidades principales y el tipo de decisiones que puede tomar. Se requiere un etiquetado visible para que los usuarios identifiquen productos o contenido generado por inteligencia artificial. Cuando las decisiones impacten derechos humanos, se debe garantizar la explicación de resultados en lenguaje accesible. Sin embargo, existe una excepción importante. Estos requisitos no aplican cuando la IA apoya procesos administrativos internos sin impacto directo en derechos de las personas. Esta excepción abre también un espacio considerable para experimentación. De otro lado, la institucionalidad representa una victoria casi total del modelo de la PCM. El reglamento consolida el poder de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como autoridad nacional indiscutible sobre IA. El artículo 8 le otorga facultades para aprobar lineamientos y estándares, monitorear usos indebidos, emitir opinión vinculante sobre interpretación de normas, supervisar cumplimiento e informar anualmente al Congreso. Se crea entonces el Centro de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, que según el artículo 11 pondrá a disposición servicios para diseñar y entrenar sistemas de inteligencia artificial de manera segura y contribuirá al desarrollo de sistemas basados en IA para entidades públicas, promoviendo alianzas nacionales e internacionales. En cuanto al cronograma de implementación, en establecido en la primera disposición complementaria final, aquí encontramos que para el sector público los plazos son escalonados. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con los organismos reguladores, constitucionales autónomos, tienen un año para implementar las obligaciones del artículo 25 sobre transparencia y capítulo 1 sobre obligaciones específicas, mientras que los gobiernos regionales, universidades públicas y seguro social tienen 2 años. Para el sector privado, los plazos varían según sector y tamaño empresarial. El sector salud, educación, justicia, seguridad y economía tienen un año. Transporte, comercio y trabajo, 2 años. Producción, agricultura, energía y minería, 3 años. Ahora, ¿qué encontramos, digamos, como materia para analizar respecto de este reglamento que acabamos de exponer, digamos, los puntos más importantes, ¿no? Lo primero es que si tuviéramos que accionar un marcador, diríamos que en términos regulatorios el modelo PCM ha prevalecido en un 80% frente a un 20% del modelo que proponía la Secretaría de Gobierno Digital. En obligaciones para el sector público, la PCM 95% versus Secretaría un 5%. En obligaciones para el sector privado, la proporción se invierte. La PCM 40%, la Secretaría 60%. En institucionalidad, la PCM 60%, Secretaría 40%. Y en cronograma de implementación, Secretaría 70%, PCM 30%. La conclusión es que el reglamento sigue mayoritariamente la línea y el diseño de la propuesta que presentara en su momento la presidencia del Consejo de Ministros. Pero en el plano de ejecución práctica y plazos se acoge a lo que propuso en su momento también el proyecto de la Secretaría de Gobierno Digital. Adopta la estructura conceptual europea de clasificación por riesgos y obligaciones diferenciadas, pero suaviza su aplicación mediante plazos graduales, voluntariedad para evaluaciones de impacto en el sector privado y ausencia de sanciones directas por parte del regulador principal. Sin embargo, y a pesar de esto, las fortalezas del reglamento son notables. Primero, proporciona protección robusta sobre derechos fundamentales. Prohíbe de forma explícita usos como vigilancia masiva sin base legal, manipulación subliminal de decisiones humanas, sistemas letales autónomos en ámbito civil y prohibición de criminalidad basada en perfiles. En este punto coloca a Perú en grupo de países con regulación proteccionista fuerte inspirada en el modelo europeo. Y esto es relevante porque justamente dado el historial peruano de uso estatal de tecnologías de vigilancia en décadas anteriores, ¿no? Segundo, el reglamento mantiene flexibilidad considerable para el sector privado. Y esto, al hacer voluntaria la evaluación de impacto para desarrolladores privados y permitir autorregulación en sistemas de riesgo aceptable, el reglamento evita sofocar innovaciones que desarrollen startups y pequeñas empresas. Una empresa fintech puede desarrollar algoritmos de evaluación crediticia sin auditorías obligatorias previas, siempre que respete principios generales de transparencia y no discriminación. Tercero, los artículos sobre promoción de ecosistema digital
muestran una visión estratégica más allá de la mera restricción. El artículo 17, sobre entornos de experimentación y prueba controlada, conocidos como sandbox regulatorios, el artículo 21 sobre el fomento de comunidades de código abierto y el artículo 13 sobre formación de capacidades revelan la intención de construir una infraestructura de innovación. El requisito de transparencia algorítmica es pragmático y realista. El etiquetado visible para contenido generado por IA, establecido en el artículo 25, numeral 2, es simple, técnicamente implementable y sin costos prohibitivos y efectivo para informar al ciudadano. No requiere auditorías costosas. Sin embargo, hay algunas debilidades que también son importantes. La primera y la más grave es lo que lo puedo llamar el problema del financiamiento fantasma. En ninguno de los 36 artículos del reglamento existe una partida presupuestaria específica, un fondo de inversión dedicado o un mecanismo de financiamiento explícito para desarrollo de inteligencia artificial. El artículo 2 del Decreto Supremo establece textualmente que la implementación y la sostenibilidad de acciones involucradas en el presente Decreto Supremo se financian con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para cumplir el reglamento con los recursos que ya se tiene, sin dinero nuevo del gobierno central, esto plantea, digamos, un problema. Y podemos comparar de pronto con otras perspectivas internacionales. Por ejemplo, Chile planea invertir 14.000 millones de dólares en 2 centros de supercómputo especializados en inteligencia artificial, al igual que Brasil ya viene invirtiendo una cantidad ingente de dinero justamente en esa tecnología. Perú, según este reglamento, no piensa invertir nada. Para una entidad pública que debe implementar la norma técnica ISO 42001, contratar equipos multidisciplinarios, realizar auditorías periódicas y desarrollar sistemas de trazabilidad y publicar el código en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano, este mandato, sin hacerlo sin recursos adicionales, significa una sola cosa: cumplir es técnicamente imposible sin recortar otros servicios esenciales o simplemente ignorar el reglamento. La segunda crítica es lo que denomino la paradoja de la Secretaría de Gobierno Digital como superregulador sin dientes, ¿no? Esta entidad recibe responsabilidades monumentales: elaborar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial al 2030, elaborar la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos también en un año, administrar el Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial, monitorear todos los sistemas de uso prohibido y riesgo alto en el territorio nacional, emitir lineamientos estratégicos en 180 días hábiles, gestionar el sandbox regulatorio, capacitar a entidades públicas, administrar el canal digital sobre IA y ser el punto de contacto nacional en foros internacionales. Esa entidad, a pesar de todas esas funciones que debe asumir, carece de potestad sancionadora directa, de presupuesto específico suficiente explicitado en el reglamento, de personal técnico especializado en número adecuado para todas estas funciones y sobre todo de capacidad técnica real de auditoría de algoritmos avanzados. Entonces surge la pregunta: ¿puede la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital evaluar técnicamente, según un modelo de Deep Learning para diagnóstico de cáncer, por ejemplo, de pulmón, desarrollado por un hospital, ¿no?, que estaría sesgado contra poblaciones indígenas de la sierra peruana debido a datos de entrenamiento no representativos? Entonces la respuesta es que, basada en capacidades institucionales actuales, es que no. No, al menos sin contar con expertos externos, que va a ser sumamente costoso, y especializados que su propio presupuesto no contempla. La tercera debilidad es la ambigüedad conceptual en definiciones clave. Conceptos como clasificación de personas, mencionado en el artículo 23, supervisión humana efectiva, el artículo 28, o impacto significativo, artículo 24, carecen de definiciones operativas suficientemente específicas o precisas. Por ejemplo, un sistema de recomendación de contenidos educativos que sugiere videos de matemáticas a estudiantes con bajo rendimiento en esa materia, ¿clasifica a personas en el sentido prohibido del artículo 23? ¿O es simplemente personalización educativa legítima? ¿Es supervisión humana efectiva que un profesor revise las recomendaciones del sistema una vez por semana o debe hacerlo en tiempo real para cada recomendación? Esta ambigüedad genera riesgos. Primero, parálisis por análisis. Entidades públicas y privadas pueden simplemente no implementar inteligencia artificial por miedo legítimo a violar inadvertidamente el reglamento. Segundo, interpretación discrecional. La Secretaría de Gobierno decide caso por caso según criterios no totalmente transparentes, generando inseguridad jurídica. Tercero, lo que los abogados llamamos forum shopping regulatorio. Empresas sofisticadas buscan interpretaciones favorables de diferentes autoridades sectoriales, generando una inconsistencia regulatoria. La cuarta debilidad
es también importante desde una perspectiva de equidad. La paradoja de obligar más al Estado que al privado. El reglamento es sistemáticamente más restrictivo con el sector público que con el sector privado, invirtiendo la lógica regulatoria tradicional. Normalmente el Estado regula fuertemente al sector privado para proteger intereses públicos y derechos ciudadanos. Aquí el Estado se autoimpone restricciones severas mientras otorga al privado mayor libertad. Las consecuencias prácticas son profundamente perversas. Los hospitales públicos van a enfrentar barreras significativamente mayores para implementar IA de diagnóstico médico que clínicas privadas, al igual también las universidades públicas y las universidades privadas, ¿no? Entonces, adicionalmente a esto, encontramos también que hay una total ausencia de métricas cuantificables de éxito. El reglamento no establece ningún indicador que permita evaluar objetivamente si está cumpliendo o no con sus objetivos. No hay metas sobre cuántos sistemas de IA se deberían desarrollar anualmente en el sector público, ni qué porcentaje de pequeñas y medianas empresas deberían adoptar IA en 5 años. Entonces, encontramos aquí una serie de debilidades que finalmente, si bien es verdad, el reglamento peruano representa el primer experimento natural, digamos, de enfoques regulatorios divergentes para IA dentro de un mismo marco legal nacional, pero además también ofrece evidencia empírica sobre las tensiones inherentes entre protección ciudadana e innovación tecnológica en economías emergentes. Pero aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que de pronto, si bien el modelo pretende ser efectivo sin sofocar innovación de forma significativa, pretende validar el enfoque de regulación preventiva robusta, ¿no? Sin duda alguna hay todavía muchas deficiencias, muchas críticas que se le pueden hacer, muchas debilidades que presenta y que de pronto solamente sabremos si es que se podrán mejorar o se podrán absorber estas debilidades, creo yo, en los plazos que se han planteado su implementación para el sector público y el sector privado, y creo que con la práctica iremos viendo si es que realmente podemos lograr suplir esas deficiencias y lograr que este reglamento se aplique a cabalidad y realmente en un plano de igualdad y de equidad, tanto para el sector público y privado. Muchas gracias. Profesora Muchas Olga, gracias. muchísimas gracias. Bueno, los profesores Llamas y el profesor Llamas y la profesora Alcántara se deben retirar. Entonces vamos a establecer un correo o vamos a aportar un correo para que quien tenga alguna pregunta se la pueda hacer llegar a nuestros compañeros panelistas del día de hoy. El doctor Orión Vargas amablemente se quedó con nosotros y no sé si de pronto hay alguna pregunta para él. Ustedes me contarán. De no ser así, entonces procederemos con el cierre de este espacio. Un espacio dedicado a desafíos, pero al mismo tiempo también ventajas de la inteligencia artificial en la región. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de uso de la inteligencia artificial para la administración de justicia en Colombia. También hablamos de la reglamentación, de la regulación de la inteligencia artificial en el Perú y ha sido un espacio enriquecedor para todos. Pero yo quiero especialmente hacerle un reconocimiento a los organizadores de este evento, a el profesor Pontes y a Facampi, porque nos permitieron tener un espacio donde se habló castellano. Nos permitieron tener, entablar vínculos, entablar conversaciones, discusiones con hermanos de México, de Perú, de Colombia y por supuesto de Brasil. Y esto hay que exaltarlo, hay que reconocerlo, porque definitivamente tenemos que tener puentes en nuestra academia, nuestros investigadores, nuestros estudiantes tienen que interactuar como región que somos. Juntos somos más poderosos. De manera individual
especialmente frente a la realidad que se está presentando hoy en el mundo, somos muy débiles. Entonces, esta es una invitación a seguir tejiendo puentes entre Brasil y el resto de Latinoamérica. Por eso, a los organizadores del evento, muchísimas gracias. Profesora Evelyn, no sé si de pronto usted desea unas palabras de cierre. Muchísimas gracias a todos los presentes. Sé que por la hora mucha gente estuvo presente y se tuvo que desconectar, pero agradecer igualmente al panel, a FACAM, por supuesto al profesor Pontes, especialmente también a Giovanna, que nos contactó a todos para poder estar aquí presentes. Y cerrando solamente un par de ideas de esta mesa, la inteligencia artificial es una realidad, los sistemas de expertos y todo lo que tiene que ver con pues estas nuevas tecnologías las tenemos a la orden del día, no solo en el aspecto legal. Es importante definitivamente trabajar muchísimo en la regulación desde nuestra realidad latinoamericana, y me parece que pues reflexiones sobre la ontología, qué es esto con lo que estamos trabajando el día de hoy, pues esta mesa nos enriqueció y nos deja pues muchas preguntas para seguir trabajando. Yo les agradezco muchísimo y pues con esto cerraríamos este panel número 2 del evento. Muchísimas gracias a todos. Bonito día, bonita tarde. Hasta luego.